otro día leía unas letras que decían que esos cañonazos de la vuelta de Obligado se vienen sucediendo a lo largo de la historia. En esta división de los que amamos y queremos a nuestro país y de los que muchas veces, sin darse cuenta o dándose cuenta, se convierten en serviles y funcionales a los intereses foráneos. El mejor homenaje que podemos hacer es precisamente entender la necesidad de la unidad nacional, no como un objetivo declarativo, sino como un instrumento para lograr definitivamente la construcción de una gran nación. Yo quiero saludar desde aquí a los más de 40 millones de compatriotas y convocarlos a nuevas gestas, que no va a ser necesario emplazar cadenas en el río ni cañones. Será necesario despojar nuestras cabezas de las cadenas culturales que durante tanto tiempo nos han metido. Son más fuertes, más invisibles, más dañinas, más profundas que los cañonazos. ...20 de noviembre de 1845, 20 de noviembre de 2025. Se cumplen 180 años de la batalla de Vuelta de Obligado. Amigas, amigos, comienza desde Radio Aijuna el programa Nunca detendrán la primavera. Y hoy recordaremos este enorme hecho histórico. Hoy conmemoramos el Día de la Soberanía Nacional. Este hecho ninguneado por la historia oficial durante tanto tiempo, y traeremos a Cristina Fernández de Kirchner con esta hermosa clase magistral. Amigas, amigos, cuánta, pero cuánta relación con la actualidad. Vamos a escuchar palabras de Cristina de aquel año 2010, allá en el Paraná, en el norte de la provincia de Buenos Aires, en la propia Vuelta de Obligado, y esto ocurría a días de la muerte de Néstor. Por eso, además de lo preciso y profundo de sus palabras, lo emotivo. Amigas, amigos, durante estos 60 minutos acompañaremos esta hermosa clase magistral con canciones relacionadas a Vuelta de Obligado. En este primer bloque nos prendemos a escuchar una breve reseña histórica, las palabras de Cristina y las primeras canciones. Día de la Soberanía Nacional. Recordemos también que desde aquel 2010 es un día feriado que había nacido bajo el tercer gobierno peronista y que la dictadura militar borró de un plumazo. A 180 años de la batalla de Vuelta de Obligado, palabras de Cristina, canciones de nuestro canto popular, repasamos la historia, nos emocionamos y conmemoramos esta fecha tan pero tan importante. Amanece sobre la costa de Obligado. El enemigo está cerca. La escuadra anglo-francesa que arribó hace 2 días al río Paraná espera para atacar. Los ingleses observan las cadenas que los patriotas han instalado de ribera a ribera y que impiden el paso de cualquier navío.
Este bloqueo forma parte de la estrategia del general Lucio Mansilla, jefe de las fuerzas patriotas. El estrecho ancho del río, sumado a la dificultad para navegar sus aguas, convierten la zona de Obligado en una trampa para la escuadra anglo-francesa. Desde la costa, Mansilla y sus tropas se preparan para descargar su furia contra los invasores. Las banderas de los barcos anglo-franceses se agitan, permitiendo que empiece el ataque. Con el disparo del navío inglés Philomel, la batalla en Vuelta de Obligado se inicia. La Vuelta de Obligado, oculta, premeditadamente ocultada por la historiografía oficial. En este lugar donde hemos emplazado este monumento histórico, estas cadenas recuerdan a las cadenas que, por orden del brigadier general don Juan Manuel de Rosas, el general Lucio Mansilla y sus tropas cruzaron esas cadenas en el río para que la flota anglo-francesa no pudiera pasar. Corrían tiempos en los cuales, como en tantos otros tiempos de nuestra historia, de estos 200 años de este bicentenario, potencias extranjeras querían dividir nuestro país y apoderarse de nuestros recursos. Buques de guerra, como cantaba la canción, acompañados por buques mercantes, porque en realidad venían en nombre del libre comercio, pretendían transformar este río, nuestro río Paraná, en un río internacional y no en lo que es y siempre será un río de la nación argentina. Miguel Brasco, su triunfo, la Vuelta de Obligado. Buques mercantes, 20 de guerra, 20 de guerra. Vienen pechando arriba las aguas nuestras, las aguas nuestras. De guerra vienen con sus banderas, con sus banderas. A costuras del quebracho, de aquí no pasan, de aquí no pasan. Que los parió los gringos una gran 7. Navegar tantos mares, venirse al puente, que digo venirse al puente. Con los franceses, quien los pudiera, quien los pudiera. A ver vos, Pascual Echagüe, gobernadores, gobernadores. Que no pasen los franceses, paran al norte, paran al norte. Pascual Echagüe los mide
Mansilla lo mata, Mansilla lo mata. Que los parió a los gringos una gran 7. Navegar tantos mares, venirse al puente, que digo venirse al puente. Pero iban por más. Querían también, para poder transformarlo en internacional, separar a las provincias de Entre Ríos, de Corrientes y de Misiones para conformar la República de la Mesopotamia. Entonces el río iba a ser internacional y nosotros íbamos a ser menos, más chicos. Pero en esos buques de guerra y mercantes no venían solamente ciudadanos ingleses o franceses. Venían también ciudadanos de la Confederación Argentina, identificados comunitarios que habían emigrado a Montevideo y venían en las mismas naves que iban a invadir su tierra, su patria. El otro día leía unas letras que decían que esos cañonazos de la vuelta de Obligado se vienen sucediendo a lo largo de la historia. En esta división de los que amamos y queremos a nuestro país y de los que muchas veces, sin darse cuenta o dándose cuenta, se convierten en serviles y funcionales a los intereses foráneos. Primera. En la vuelta de Obligado están aguantando guerra. Inician los argentinos, arbolitos de la tierra. Once buques extranjeros bordeando el río se mete. Y la bandada de veteros para bajarle el copete. Con anuncio de tambores empezó la resbalosa. Ojos azules miraban las cadenas trabajosas. Chacarera del clavel metiéndose por las velas. Gaucho ladino ese rosa, ponerle al río cadena. Segunda. Ahí está Martín Rodríguez con su fusil entre el pasto. Para matar tantos gringos las balas no dan abasto. Doña Petrona de Silva llegó con el agua fresca. Agua del río Matrero que con la sangre se mezcla. Tiene el pulso del Facundo, ese teniente Quiroga, que metiendo bochas gruesas por docenas los ahoga. Chacarera de la luz, que un día duro el combate, y ahí estaba sin mosquearse Mansilla tomando mate. La valentía de esos hombres, la decisión de Rosas, la del general Mansilla, soldado con honor, que al frente de sus tropas comandó la batería de la vuelta de Obligado, tenía la tarea, sabía que no podía impedirlo por la
superioridad numérica, militar y de todo tipo que traía el invasor, que había que debilitar a los buques mercantes, por eso las cadenas. Y mientras no podían pasar, eran atacados de las costas en una verdadera guerra de guerrillas que se dio aquí y río arriba, y luego cuando volvieron, tuvieron que rendirse, tuvieron que saludar al pabellón nacional con 21 cañonazos, pese a que eran muy superiores en tecnología y en armamento, pero se enfrentaron con militares y pueblo unidos en un solo fusil, en un solo cañón. Un día el menos pensado, 2 escuadras extranjeras tremolaron sus banderas en la vuelta de obligado. Y aunque a mansalva atacaron con armas de alto blindaje, un heroico paisanaje le hizo frente al enemigo, sin más defensa ni abrigo que el cuchillo y el coraje. La vandálica exigencia del invasor extranjero hizo tambalear el fuero, peligrar en la independencia. El heroísmo y la esencia de la vuelta de obligado es la que nos ha salvado de que fuéramos ingleses, de que fuéramos franceses o un pueblo colonizado. Los gringos desembarcaron, pero avanzar no pudieron. Los criollos lo combatieron y de nuevo se embarcaron. Después los acribillaron de Ramallo a Tonelero, de San Pedro a Varadero con la batería costera, que era como una azotera para el invasor extranjero. Si las armas argentinas no se hubieran defendido, la patria hubiera caído como las Islas Malvinas. Las armonías genuinas, las costumbres del hogar nos las harían olvidar, y aunque les parezca broma, hablaríamos el idioma de los piratas del mar. Fue una guerra sin coraza con valentía de colla, pericia y guapesa criolla de todo hombre de la raza. El paisano por su casa y por su toldo el infiel. Descendieron en tropel el paisanaje amerindio y a todo galope el indio de las tribus de Catiel. Si en obligado el gauchaje hubiera caído vencido, la patria hubiera sufrido un siglo de coloniaje, pero a punta de coraje supo imponer su valor, y el pabellón bicolor, hoy nuestro pendón sagrado, por la vuelta de obligado, ostenta al mundo su honor. También quiero hacer mención y homenajear a las mujeres, porque aquí también pelearon mujeres, mujeres de San Pedro y mujeres de San Nicolás. No quiero olvidarme de María y Josefa Ruiz Moreno, no quiero olvidarme de Rudecinda Porcel, de Carolina Núñez, de Francisca Navarro, de Faustina Pereira, todas comandadas por Petronila Simonino.
Seguramente deben tener algún nombre esas calles, intendentes, tanto para usted y San Nicolás. Si no los tienen, es bueno que vayan pensando en ponerle el nombre de alguna de estas mujeres, los intendentes y los concejales, por favor. Un poco, tantas calles, tantas plazas, tantas avenidas con el nombre de tantos argentinos que no supieron servir a su país. Bien merecen estas mujeres el nombre de alguna plaza o de alguna calle. Ya se van, ya se están yendo, se van y no volverán. No van a quedarle ganas de navegar hasta acá. Aunque ganaron la batalla, igual tienen que negociar. Ya se van de nuestro río, aunque ellos eran más. Ellos tenían cañones, nosotros hambre de libertad. Y al mundo dirán ahora que por la fuerza ya no podrán. Ya se van y es lo que importa, perdimos hombres, ganó el país. Ya nadie podrá atreverse a amenazarnos con invadir. Ningún imperio va a animarse si nos plantamos así. Ya se van, eran dos potencias acostumbradas a ordenar, a decidir por la fuerza qué es lo que harán los demás. No sabían que la Argentina colonia no será más. Confederación Argentina, soberana e independiente, libre de españoles, ingleses y franceses, siempre soberana y gobernada por nuestra gente. Yo quiero hoy aquí rendir homenaje y reconocimiento a esos hombres y a esas mujeres. Siempre me pregunto y siempre me preguntaré, ¿por qué en la escuela siempre nos han enseñado con muchísimo detalle cada una de las batallas, cada una de las campañas en la que nos permitieron liberarnos del yugo español? Y sin embargo, se ocultó deliberadamente durante 2 siglos todas las luchas que se dieron contra otros colonialismos que aún subsisten, como por ejemplo en nuestras Islas Malvinas. Creo que no es casualidad, creo que es la de convencernos muchas veces que es imposible luchar por mantener la dignidad nacional. Por eso yo creo que el mejor homenaje que podemos hacer a estos hombres y mujeres en el bicentenario, a los 165 años de aquella gesta maravillosa, es precisamente entender la necesidad de la unidad nacional, no como un objetivo declarativo, sino como un instrumento para lograr definitivamente la construcción de una gran nación, como soñaron Rosas, San Martín, Belgrano, Moreno, Castelli, Monteagudo, todos los hombres y todas las mujeres que lucharon por esos ideales. Él también, sí, él también. Él y muchísimos más anónimos, menos reconocidos, tal vez él representándolos, pero tantos argentinos que han dado su vida para vivir en una sociedad más justa, más libre, más igualitaria, más democrática, más de todos. Este monumento es para todos los argentinos y es de todos los argentinos. ...20 de noviembre de 1845, 20 de noviembre de 2025... se cumplen 180 años de la batalla de Vuelta de Obligado. Estamos conmemorando el Día de la Soberanía Nacional. Estas palabras muy emotivas de Cristina, y repetimos,
a días del fallecimiento de Néstor Kirchner. Palabras de noviembre del año 2010. Como bien sabemos, Néstor se fue aquel 27 de octubre de aquel año. No había pasado ni siquiera un mes. Palabras que tienen vigencia, que tienen una notable actualidad para pensar y repensar. Vamos a escuchar la parte final de este discurso, de esta clase magistral. Seguiremos disfrutando canciones hermosas de nuestro canto popular, promediando el bloque Científicos del Palo con una hermosa canción, y es nuestro granito de arena para seguir fortaleciendo esto que tanto se habla por allí, ¿no? La batalla cultural. Bueno, la importancia de la historia, este hecho que fue ocultado por la historia oficial. A 180 años de la batalla de Vuelta de Obligado, de aquellos campesinos, aquellos gauchos anónimos que dieron su vida pensando en otra patria, en otra Argentina. Continuamos, a quien nunca detendrán la primavera. Potencias extranjeras querían dividir nuestro país y apoderarse de nuestros recursos. Buques de guerra, como cantaba la canción, acompañados por buques mercantes, porque en realidad venían en nombre del libre comercio, pretendían transformar este río, nuestro río Paraná, en un río internacional y no en lo que es y siempre será un río de la nación argentina. Sigamos a Rosas, el restaurador, fiel a los principios que nos enseñó, y a los enemigos de nuestra nación, cortemos su cabeza para exhibición. Soberanía ante tanta cahuetería, protege la economía. ¿Para qué votar por
camino, con sangre se defiende a una nación, con sangre se paga la vil traición. Resiste Mansilla en la vuelta de obligado, derrotas cadenas, el ruido se ha escuchado, perros unitarios nada han respetado, a los franceses se han aliado. El otro día leía unas letras que decían que esos cañonazos de la vuelta de obligado se vienen sucediendo a lo largo de la historia. En esta división de los que amamos y queremos a nuestro país y de los que muchas veces, sin darse cuenta o dándose cuenta, se convierten en serviles y funcionales a los intereses foráneos. El mejor homenaje que podemos hacer es precisamente entender la necesidad de la unidad nacional, no como un objetivo declarativo, sino como un instrumento para lograr definitivamente la construcción de una gran nación. Yo quiero saludar desde aquí a los más de 40 millones de compatriotas y convocarlos a nuevas gestas, que no va a ser necesario emplazar cadenas en el río ni cañones. Será necesario despojar nuestras cabezas de las cadenas culturales que durante tanto tiempo nos han metido. Son más fuertes, más invisibles, más dañinas, más profundas que los cañonazos, porque muchas veces nos hacen ver las cosas no con el cristal de la patria, sino con el cristal de los intereses de otros. Por eso quiero saludarlos a todos en este 20 de noviembre, que sea símbolo de unidad nacional, pero también de dignidad y soberanía para defender a la patria. ¡Viva la patria! Y brilla como el sol y canta como el mar. Sube, 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 bandera del amor, pequeño corazón, y brilla como el sol y canta como el mar, canta como el viento, peinador del trigo, canta como el río, canta pueblo mío. Sí, los pueblos que cantan siempre tendrán futuro.
como el sol y canta como el mar. Sube, 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 bandera del amor, pequeño corazón, y brilla como el sol y canta como el mar. Canta por las voces de los que soñaron, canta por las bocas de los que lloraron. Canta. Dame tu esperanza, América India, dame tu sonrisa, América negra, dame tu poema, América nueva, América nueva, América nueva. Sube, 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 bandera del amor, pequeño corazón, y brilla como el sol y canta como el mar. Sube, 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 bandera del amor, pequeño corazón, y brilla como el sol y canta como el mar. Canta por los bellos días que se han ido, canta por mañana, canta buen amigo, canta, canta, canta. De noviembre de 1845, 20 de noviembre de 2025, a 180 años de la batalla de Vuelta de Obligado, conmemorando el Día de la Soberanía Nacional. En esta Argentina de hoy, donde desde las altas esferas gubernamentales se va exactamente para el otro lado, hay una Argentina que resiste, una Argentina que pretende otra cosa. Amigas, amigos, la parte final, pero nosotros comenzaremos a despedirnos. Muchísimas gracias para todas las mujeres y hombres que llevan adelante Radio Aijuna, radio comunitaria, que transmite desde Bernal, Quilmes, en el sur del conurbano bonaerense. Muchas gracias para las amigas y amigos que ayudan a difundir y que escuchan este humilde programa que ya tiene 10 años de manera ininterrumpida en el aire. Abrazos enormes para Juana, Edwin, Rosemary, Leo, Checho, la gente de Wilde, de Espeleta, de Villa Domínico. Abrazos enormes para Roberto Zipa, para Marce Verón, para Alejandro Navarrete, que escucha de Pachuca, México, para Lidia, Graciela, Clara Rosa, Mari Toledo, para el ingeniero, para Fernando de Río Ceballos, para tantas amigas y amigos que bueno, no solamente escuchan este programa, sino que también colaboran con las diferentes radios comunitarias que, remando contra la corriente, logran llevar adelante un proyecto de comunicación alternativo. Como siempre decimos, las enormes madres de Plaza de Mayo siguen alumbrándonos, siguen marcando el camino. Se cumplen 180 años de la batalla de Vuelta de Obligado. Escuchamos a Cristina
Y ahora escucharemos un extra, una chapa. El 17 de noviembre se conmemora el Día de la Militancia. Se recuerda aquella enorme movilización cuando el pueblo argentino fue a recibir a Perón luego del exilio. Escucharemos palabras de Cristina muy pero muy emotivas y cerraremos con canciones de nuestro canto popular. Amigas, amigos, podrán cortar todas las flores, pero nunca detendrán la primavera. Nos reencontraremos la semana que viene. Muchísimas gracias. Y ustedes saben que soy una apasionada de la historia, que en la historia se pueden encontrar las claves de lo que nos pasó, por qué nos pasó. Y es muy importante porque una sociedad que no sabe lo que pasó difícilmente pueda entender lo que pasa y resulta absolutamente imposible develar el porvenir. Por eso vaya un primer tributo a ese peronismo al que ahora muchos le quieren contar lo que es la libertad y lo que es la democracia. Yo quiero, sin reproches a nadie, pero por favor, que nadie venga a explicarnos a los peronistas lo que es la libertad y la democracia de poder elegir, de poder opinar, de poder hablar. No. Yo nací en esta ciudad, en La Plata. Cuando Perón volvió tenía 19 años, estaba a punto de cumplir 20 al año siguiente. Y en esos 20 años, nunca en mi país, en el país de todos nosotros, se podía elegir libremente al presidente. El último presidente electo democráticamente en aquel momento había sido el propio Perón allá por el año 52. Después, el golpe. Y después el partido militar que no fue primero con el peronismo. El primer golpe fue con el radicalismo en el 30. Seamos justos también, porque en realidad, compatriotas, ese partido militar surgido allá en el 30 contra el gobierno nacional y popular de Hipólito Yrigoyen fue el dispositivo, el instrumento que a partir de que en la Argentina con la ley Sáenz Peña podíamos elegir presidente con el voto secreto y obligatorio, no muy universal porque las mujeres recién votaron con los peronistas, también, digámoslo con todas las letras, ¿no? Universal ma non troppo. El voto universal lo pusimos nosotros los peronistas con Evita, ¿eh? Cuando incorporamos a las mujeres, y con Perón cuando incorporamos a los trabajadores a la vida política de la Argentina. Esa es la historia. Esa es la historia real. Cuando por ahí hablan, no, los últimos 70 años del peronismo, pero ¿de qué estamos hablando? Sí, hace 50 años cuando Perón volvió hacía 20, que el peronismo estaba proscripto. Por favor, si suman y restan así, ahora entiendo. Por ahí algunos préstamos que han tomado que no han sabido sumar y restar bien, pero aprendan a restar y a sumar en serio, por favor. No vengo con reproches para nadie, simplemente a ver si podemos reflexionar juntos y juntas. Hola, ¿qué tal?
instante, en este día, los peronistas recordamos la vuelta del general a la memoria de Perón y de tantos otros que aún con sus errores o sus equivocaciones dieron la vida por la Argentina, porque esto también quiero decirlo, no es lo mismo equivocarse, y cuando uno se equivoca es la propia vida y el propio cuero el que pone, que los dirigentes políticos que se equivocan con el dolor del pueblo y la miseria del pueblo y nunca pagan nada. ¡Ojo! No es lo mismo. No es lo mismo tener errores y haber perdido la vida por haber jugado un proyecto político que provocar dolor sin hacerse cargo. Convirtamos el 17 de noviembre en el Día del Militante por la Argentina. La Argentina necesita militantes, no de ningún partido político, sino de la Argentina, de su pueblo, de sus trabajadores, de sus científicos, de sus intelectuales. Podemos volver a ser Argentina porque ya la hicimos. La gente tiene que decidir si quiere volver a ser esa Argentina que alguna vez tuvieron. Muchas gracias, compatriotas, a todos y a todas. Cruzando el amanecer, como un gran camalotal lleva la balsa en su loco vaivén. Rumbo a la cosecha, cosechero yo seré, y entre copos blancos mi esperanza cantaré. Con manos curtidas dejaré en el algodón mi corazón. La tierra del Chaco, quebrachera y montarás, prenderá mi sangre con un ronco zapucay, y será en el surco mi sombrero bajo el sol, faro de luz. El viejo río que va cruzando el amanecer, como un gran camalotal lleva la balsa en su loco vaivén. Como la cosecha, cosechero, y entre copos blancos, con manos curtidas dejaré mi corazón. La tierra del Chaco, quebrachera y montarás, prenderá mi sangre con un ronco zapucay, y será en el surco mi sombrero, faro de luz. Plata blanda mojada de luna y sudor, un ranchito borracho de sueños quiero yo. Algodón que se va, plata blanda mojada, un ranchito borracho de sueños quiero yo. Corrientes vengo yo, Barranqueras ya se ve, y en la costa un acordeón gimiendo va su lento chámame. Rumbo a la cosecha, cosechero yo seré, y entre copos blancos mi esperanza cantaré. Con mano curtida dejaré en el algodón el corazón. La tierra del Chaco, quebrachera, prenderá mi sangre, y será en el surco mi sombrero, faro de luz. Algodón que se va, plata blanda mojada de luz, un
ranchito borracho de sueños, quiero yo algodón que se va, blanca, blanca, y un ranchito borracho de sueños. Quebrachera y montará, como la saya, sencilla como la quena. Hermosa flor de la puna, mi dulce y bella morena, airosa como la saya, sencilla como la quena. Llevas el sol de los Andes, ardiente como el Singal, y en la aurora de la paz, la nieve del Illimani. Llevas el sol de los Andes, ardiente como el Singal, que en la aurora de la paz, la nieve del Illimani. Cholita, baila, cholita, latinoamericana, África, latinoamericana, África, latinoamericana. Latinoamérica, África, Latinoamérica, Latinoamérica. Para toda la familia Mercado. Airosa como la saya, sencilla como la quena. Hermosa flor de la puna, mi dulce y bella morena, airosa como la saya, sencilla como la quena. Llevas el sol de los Andes, ardiente como el Singal, y en la aurora de la paz, la nieve del Illimani. Llevas el sol de los Andes, ardiente como el Singal,